como anunciamos, está con nosotros la doctora Margarita Cedeño, es vicepresidenta de la República, miembro del comité político, miembro, sí. Doctora, del comité político. Miembro, en presidenta, sí. Miembro del comité político del PLD y aspirante presidencial. Entonces, ya sabíamos, el país lo sabe, que la doctora Margarita pues decidió trabajar por la candidatura presidencial de su partido dentro de las posibilidades que el momento permite ahora, la legislación electoral vigente. Y esta es la primera comparecencia pública que tiene después que hizo ese anuncio. Así es que bienvenida, doctora. ¿Cómo está usted? Bueno, pues yo muy bien, aquí soleadita en el sol de la mañana, y tenía que ser aquí, por supuesto que sí, con amigos, con, bueno, algunos también ya aliados anteriormente y que lo seguirán siendo en el futuro, pero sobre todo en compañía de mi querido amigo Antonio, claro, que no sé si voy a cometer una infidencia, Antonio, pero hoy es su cumpleaños. Así es que estamos celebrando de una manera especial, y en el 24 te prometo igual celebrar aquí con la banda presidencial. Bueno, hoy es el cumpleaños. Margarito está en la línea, finalmente. Está en el frente. Hoy es el cumpleaños de don Antonio Espaillat, sí, y tan señor. Pronto concluya la entrevista, don Antonio va camino al aeropuerto. Él está aquí por usted. Ay, sí, yo lo sé. Ese es un cariño de familia, Julio, y yo también pues valoro muchísimo el afecto, el aprecio, y quiero mandar un saludo a doña Grecia, la progenitora de don Antonio, a quien siempre he admirado por la gran calidad de familia que ha podido formar. Y a todos ustedes, de verdad que los quiero mucho, me siento muy cómoda. Me decían, pero usted es muy valiente, y por primer programa y al sol de la mañana, y yo decía, bueno, ahí estoy. Cuéntenos lo que ha ocurrido hasta ahora. Tenemos noticia de que usted ha estado reuniéndose, recibiendo muchas personas desde hace algún tiempo en sus oficinas, y entonces que ahora empieza otra etapa. Pero hablemos de esta etapa inicial, donde usted ha estado solamente recibiendo. ¿Qué ha pasado? Sí, mira, la verdad es que en principio, bueno, pues ustedes saben que desde el 2005 he estado en el sentimiento nacional, en encuestas que me habían colocado dentro de los primeros 2 o 3 lugares. Y hay una anécdota ahí muy, muy cómica, y es que Danilo Medina era el secretario en esa época, hoy es un ministerio de la presidencia, y yo estaba en una representación internacional, y yo lo llamo y le digo, Danilo, a mí no me pongan en encuesta, yo no quiero que me pongan ahí, ¿para qué me miden? Y entonces me dice, doctora, no, pero que no soy yo, nosotros no estamos haciendo eso sale espontáneo, salió espontáneo desde el corazón de la gente, y qué bien, qué bueno, y desde ahí entonces doctora, hemos estado, y esa dama que llegó ahí, de una forma, esa mi dama que llegó ahí la está apoyando Cristina, a usted. Claro, mi hermana Cristina Lizardo, sí, así es, miembro del CP. Pero venga, siéntese al lado de su compañero José, venga ahí, de su compañero José. Claro, siéntese al lado de su compañero José, del Comité Central, los dos del PLD. Sí, Cristina es una mujer luchadora, una gran guerrera, una gran inspiración también para mí, y bueno, es una batalladora, una campeona. Y así, con ese espíritu campeón que Cristina Lizardo ha afrontado la vida profesional, personal y política, así mismo haremos nuestra presidencia en favor de todas las mujeres, los jóvenes, los niños y niñas del país. Pero hablábamos entonces de que hemos estado efectivamente, bueno, pues a partir de tomar la decisión ya de correr por la precandidatura del Partido de la Liberación Dominicana, previamente estuvimos en una labor de ver si realmente la gente quería que yo fuera su presidenta, si quería que yo fuera su líder, su gobernante, que dirigiera los destinos de esta nación. No es un tema de que yo quiero aspirar. Yo veo que a veces hay esas, digamos, como aspiraciones un poco desmedidas o a destiempo, pero no. Les decía que desde el 2005 he estado en ese cariño, en el corazón de la gente, y me habían mostrado en esos meses, luego de mi salida del gobierno como vicepresidenta,
Presidenta, pues unas encuestas muy halagadoras, halagüeñas, positivas, con un alto índice de simpatía, inclusive de intención de voto. Y eso entonces lo que me lleva, luego también de mucho entusiasmo de empresarios, sector privado, por supuesto parte política, de que sí, debo de asumir esta candidatura. Así es que estamos en esta gestión, estoy muy feliz, confiada, esperanzada, motivada, con mucho entusiasmo, hasta más joven me dice que me veo. No me he hecho nada, no me he hecho nada, mire, naturalita. Lo que pasa es que la felicidad de servir, la felicidad de atender a la gente, de poder acompañar a mi pueblo, como siempre lo he hecho, y ahora más que nunca en esta época post-pandemia, que se requiere de un nuevo liderazgo, realmente, pero un liderazgo empático, un liderazgo cercano, un liderazgo que esté sintiendo la necesidad de la gente, un liderazgo que vaya a servir de verdad, que vaya a acompañar, a proteger al pueblo dominicano, que al fin y al cabo es el que siempre se ve mucho más afectado, y esa clase vulnerable, esa clase más empobrecida, es la que necesita que nosotros los gobiernos y los futuros gobernantes pues los tengamos siempre muy en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión, ver cuál es el impacto, el efecto que vamos a tener en esa clase que es siempre pues la más desfavorecida, y que gracias a los gobiernos que hemos tenido del PLD, y sobre todo en la última gestión donde yo estuve en la coordinación del gabinete social, pues pudimos hacer grandes avances de progreso, de mejora en la calidad de vida, de bienestar para esa clase vulnerable, excluida y en condiciones de discriminación y exclusión. Así es que ahí pues estamos con muchas reuniones de todos los sectores, tanto internos de mi partido, de la Liberación Dominicana. Hemos estado también en reuniones con aliados queridos que tienen mucha confianza en mí, que han conocido mi trabajo, porque esta es una presentación de una candidatura que no se basa tampoco en sueños futuros, sino que en esperanza, por supuesto que sí, que es lo que los líderes tenemos siempre que inspirar, esperanza, positivismo, sobre todo ahora en esta época post-crisis COVID, pero también en logros, resultados que están ahí, tangibles. Nosotros hemos llegado de una manera u otra a cada rincón del país, en la protección a nuestras familias, que siempre lo hicimos desde una óptica muy social, sin nada que tuviese que ver con política. Inclusive los más políticos me decían, pero usted nunca aprovecha, o sea, la parte política. Y yo decía, no, lo mío es atender a la población, y por eso me quiere mucho la gente, porque yo también atendía a todo el mundo. Yo no soy sectaria, yo no excluía que si eran solo los PLDistas. No, para mí era solo clase pobre, clase necesaria, clase necesitada, clase vulnerable, no importaba el color. No importaba el partido al que perteneciera, la religión, era la protección social del Estado social y democrático de derechos que esté establecido constitucionalmente, que tenía que llegar. Y quiero saludar también la presencia de mis acompañantes. Aquí está también doña Maribel Acosta, que es un baluarte del PLD, miembro del CC, y que acompañó a mi queridísimo Reinaldo Pared siempre. Está Luis García, quien es politólogo, periodista, ustedes lo conocen más tal vez por esa zona de periodismo. Lectura obligada. Pero don Luis García es realmente, además, mi colega como abogado, y tengo el honor y el privilegio de que me esté acompañando. Mi queridísimo Fran Olivares, que ya ustedes saben que es mi joven estrella, que me acompañó también como director ejecutivo del gabinete de la vicepresidencia de la República, y que es también una gran mente política, junto con Ronnie, que está también aquí con nosotros. Grisel Sánchez, comunicadora por igual, pero también una gran líder comunitaria y con esa vocación social. En fin, aquí están pues miembros de mi equipo de trabajo, y quiero pues saludarles a todos, porque quisimos venir con el distanciamiento que se requiere en esta época post-COVID. Ando con mi mascarilla, utilicen su mascarilla, por favor. Yo estoy vacunada, 3 vacunas, me dio el COVID, o sea que tengo la inmunización natural, y aún así ando con mascarilla, me protejo, las manitas siempre limpias, alcohol,
cuídense. Cuídense porque la vacuna no previene, no evita que dé la enfermedad, que el virus realmente propague y se manifieste como una enfermedad, sino que más bien lo que hace es que evita la gravedad de la enfermedad que esta acarrea y sobre todo la mortalidad. Desde que se anunció la posibilidad de que usted pudiera aspirar, buscar esta vez la candidatura presidencial del PLD, pues se empiezan a hacer análisis en grupo, conversaciones distintas. Coincidencia en dos aspectos. Bueno, nadie duda de que la doctora Margarita Cedeño es una de las políticas que más alto marca en las preferencias y que eso ha sido consistente, que eso no ha sido un factor de una coyuntura, sino que es una gente que desde hace tiempo está establecida en sentimientos de la gente en ese sentido. Así es, Julio, gracias a Dios. Sí, pero así como se veía esa parte, doctora, entonces se aludía a otro asunto. Bueno, la doctora tendrá el apoyo estructural que se requiere, porque sabemos que ella tiene posicionamiento, pero va a una competencia interna y además del posicionamiento, entonces se necesita contar con un apoyo estructural y entonces eso se advertía, así como lo otro se advertía como una fortaleza para la doctora Cedeño, lo otro se advertía como una debilidad. ¿Usted cómo lo ve? Ambas cosas. Mira, Julio, yo te diré que esa también es una fortaleza. Mira por qué. Realmente, sí, o sea, toda aquella parte de que ya mi simpatía, mi intención de voto, el deseo de la gente de que yo sea su presidenta, que no vamos a hacer la historia de nuevo porque la conocemos en el 12, en el 16, ni hablar, porque bueno, Danilo y Leonel estaban ahí, y en el 20, saben ustedes que las encuestas me daban para ganar en primera vuelta al hoy presidente de la República. Ustedes manejan encuestas y nosotros pues así lo habíamos visto. Ahora bien, en cuanto a la estructura, ¿qué es lo que está pidiendo la población con relación al PLD? Que perdimos. El gobierno no fue que ganó, nosotros perdimos. ¿Qué estaba pidiendo la población? Cambio, transformación, renovación en el Partido de la Liberación Dominicana. Y eso es lo que yo represento justamente, porque esa posible o planteada debilidad por falta de estructura que tengo supuestamente en el PLD, pues me ha dado la oportunidad de poder acercarme y que se acerquen a mí los mandos medios, que son los que realmente hacen el trabajo. Esos mandos medios que son los que confían en ese Partido de la Liberación Dominicana que fue creado, formado bajo los ideales y los principios de don Juan Bosch. Esa militancia que está ahí, deseosa de volver a trabajar bien, que se quejaba de que justamente habían unos cuellos de botella arriba porque no los dejaban crecer, porque no los dejaban llegar. Ese mando medio, y me estoy refiriendo inclusive a CC y algunos CP también, que bueno, no encontraban el nicho y que en mí tienen la oportunidad de poder crear nuevas estructuras, ese pensamiento que va acorde a los principios y los ideales de don Juan, para volver a ser un buen gobierno, un gobierno donde lo que nosotros queremos es servir, donde nosotros lo que queremos es utilizar el poder para cambiar, transformar y mejorar las condiciones de vida de la gente. Pero por otro lado, y estoy bendecida porque el CP realmente, bueno, aquí está mi hermana Cristina, nos está también coordinando, mi coordinador nacional Simón Lizardo, pero tengo también de CP un grandísimo apoyo, lo que me hace sentir orgullosa humildemente y privilegiada, y decía que bendecida, porque también era algo que se decía que el CP no me quería, que eran machistas. Pues no, me quieren, me adoran, soy su esperanza, y yo me siento privilegiadísima de poder ser
la carta ganadora de mi partido, de la Liberación Dominicana, que he querido y en quien he militado siempre, en el cual he militado siempre, y que junto a sus aliados podamos volver al poder de la mano de una mujer, además. O sea, con el rostro de mujer, ese cerebro femenino, que es el liderazgo necesario en estos momentos post-COVID, en esta entrada en una nueva normalidad, y que además es un liderazgo que ha roto, digamos, paradigmas, inclusive dentro del Partido de la Liberación Dominicana, porque, como ustedes saben, hay otras candidatas femeninas también dentro de mi partido. Y eso me hace sentir igual muy feliz, porque eso indica que el empoderamiento femenino que yo tanto he trabajado ha tenido frutos. Ha sido exitoso, ha habido un impacto positivo en que otras mujeres también quieran, pues, estar al frente de la dirección de nuestro país. Quiero aprovechar su presencia, Margarita, porque le he hecho esta pregunta a otros precandidatos y la voy a ampliar para no dejarlo en el PLD, sino aprovechar su experiencia como mujer de Estado, dirigente política que se ha desarrollado por sus propios medios, por su propia capacidad. Gracias. Nos sirve su experiencia para los jóvenes que nos escuchan. Usted ha hablado de cambio. ¿Cuáles ustedes creen que son los cambios más importantes que deben aplicarse antes de las próximas elecciones? No en el PLD, sino en los principales o en todos los partidos de República Dominicana, para que la política se acerque más a lo que está requiriendo la gente. Claro, efectivamente la sociedad las sociedades en conjunto están demandando nuevos estilos de liderazgos y la sociedad dominicana no se queda atrás, a pesar de que aquí los cambios llegan un poco más dilatados, pero sí, se ha sembrado ya ese sentimiento de que queríamos algo diferente, y por eso, bueno, pues se logró este cambio que no sabíamos que iba a ser un cambio en reversa. Lo que yo sí estoy prometiendo es un cambio, pero como me dijo ayer, porque el pueblo dominicano habla tan lindo, me dice ayer: doña, lo que pasa es que usted representa un cambio, pero ya usted va en tercera, nada más mete la cuarta y coge la línea recta de Asua. Entonces, sí, nosotros tenemos que hacer algunas adaptaciones que ya se están viendo en mi partido con esta apertura que hay de una multiplicidad de aspirantes. Tenemos que fortalecer, yo diría, también toda la parte de la participación electoral previa, durante y post. Me explico. La apertura hacia nuevas candidaturas, hacia nuevos liderazgos, más afables con la juventud, por supuesto. La juventud es revolucionaria, la juventud es inspiradora, representa esperanza. Y además ustedes están muy bien preparados, están mejor preparados porque han tenido más oportunidades, gracias también a los gobiernos del PLD, y están mejor preparados de lo que nosotros estuvimos a su edad. Nosotros hemos tenido que ir construyendo lo que ya ustedes tienen. Así que ahora nosotros poderles pasar a ustedes nuestra experiencia, nuestra ecuanimidad, nuestro sentido de responsabilidad y digamos peso político y para tomar decisiones. Eso es súper importante en este tema de los gobiernos y de las presidencias y en la institucionalidad, para el fortalecimiento institucional y el crecimiento también de nuestras instituciones. Creo que también algo que nosotros tenemos que trabajar intensamente es las recaudaciones, los fondos a las campañas políticas. Nosotros ahí tenemos que fortalecer esa transparencia para el ingreso de fondos a las campañas. Lo que estamos viviendo ahora, estos escándalos que han pasado, que veo como que se van dejando un poquito de lado con relación a legisladores del partido de gobierno que han sido financiados por fondos oscuros. Eso no puede ser, Jonathan. O sea, nosotros ahí también, yo creo que en este proceso pre-campaña y preeleccionario, nosotros tenemos que
propugnar por esa reforma a la ley de partidos y a la ley electoral, que si bien ha sido propuesto en el diálogo nacional, que ustedes también han estado dando seguimiento, ha sido propuesto un código electoral, pero ya sé también, porque soy seguidora del programa y ya sé también que, bueno, ha habido algunas expresiones de que no hay tiempo para este código, pero sí para modificar algunas leyes. Así es que en eso estamos. Y tú eres el mejor ejemplo de que la juventud tiene el deseo, la vocación, y estamos aprendiendo. El interés y la capacidad, pero sobre todo eso, Jonathan, la humildad para uno reconocer lo que no sabe y el deseo, el interés de aprenderlo, pero de una manera genuina y con una sola vocación, con un solo norte, con un solo objetivo: servir a tu país, para que tu país sea cada vez mejor. Esa es la clave. Esa es la clave. Gracias. Doña Margarita. Mi querida doña Consuelo. Ay, sí, es verdad. Doña Margarita, años atrás, bajando yo el ascensor de aquí de Sol, Antonio Payá me dijo: quien tiene la mayor puntuación es Margarita, en el PLD. Ese señor que está ahí. Nunca se me olvida. Yo dije, es verdad. En esa época, usted me lo dijo, bajando, digo yo, es verdad, Antonio, me dijo, doña Margarita. Ahora, eso no se tradujo en que usted fuera la candidata presidencial. Yo estoy contestando, no le estoy preguntando. Porque la política es cosa de hombres, aparentemente. Tengo entendido que se había discutido, ni tú ni yo, no voy a decir quiénes, Margarita, y no se aceptó. Bien. Doña Margarita, la política es cosa de hombres. Yo leí un artículo suyo sobre la Mazzucato, Mariana Mazzucato. Sí. Y por leer ese artículo suyo sobre Mariana Mazzucato, leí a Mariana Mazzucato. Sí, brillante. La política es cosa de hombres. Los programas sociales que usted amadrinó, que usted los llevó a cabo con tanta transparencia y llegando al pueblo, no es suficiente. Ayer nos decía el señor Lisandro Macarrulla, aquí mismo en Sol, ayer por la tarde, la política ha cambiado, ya no es cuestión solamente de políticos. Esa estructura se necesita en el partido, pero se necesita el contacto con los grupos poderosos del país, los empresarios, y también propuestas que tengan que ver con la economía, no solamente con lo social, con la economía. Ustedes están diseñando ese programa para que el empresariado, que es fundamental, pero también los de abajo, los más pobres, entiendan que la política no es solamente cosa de hombres, sino que la política es cosa de Margarita Cedeño. Sí, mira, la política realmente ya está demostrado, y en otros países usted ha visto, doña Consuelo, sí, como el liderazgo femenino inclusive ha sido el más exitoso en el manejo de la crisis que produjo el COVID-19, que en principio fue una crisis sanitaria, pero que se tradujo inmediatamente en una crisis económica, social y con potencial de crisis política. Entonces, los 7 países que mejor afrontaron esta crisis estuvieron justamente liderados por mujeres, como presidentas o como jefas de gobierno y como primer ministras. Y creo que ya se ha demostrado que la política es una cuestión, eso sí, de políticos. La política es para los políticos. La política no puede ser una gaveta o un gabinete empresarial, porque el empresario tiene sus intereses y eso es importante. Es importante que el político trabaje con los empresarios para promover la creación de riquezas, la generación de empleos, para mejora de la productividad, para lograr mayor competitividad, para poder incrementar las exportaciones, para hacer marca país, para convertirnos en un país de innovadores, como un acuerdo que firmé con Papo Blanco cuando estuvo en el CONEP. O sea, claro que sí, que los políticos tenemos que trabajar
de la mano de los empresarios para que los empresarios produzcan riqueza y nosotros los políticos distribuirla, porque entonces nosotros tenemos que encargarnos de ese otro brazo que es el que representa realmente la esencia del Estado, que es la población, el pueblo. Y nosotros, digo e insisto, que política es para políticos porque lo tenemos que hacer desde esa óptica de la redistribución, de la inclusión, de estar pendiente de las necesidades de la gente y no de nosotros producir riqueza. Yo siempre decía, porque como he trabajado tanto y vivía muy ocupada, yo decía, pero yo no puedo entender cómo hay gente que se puede dedicar a tener en una empresa, pensar en generar dinero, ingresos, y encima de esto también hacer lo que yo hago de políticas públicas, pensar en la gente, estar atenta a todo lo que está sucediendo, ver cuáles son las brechas que existen sociales, económicas, para uno a través de políticas públicas pues poder cerrarla y lograr realmente estabilidad, prosperidad y bienestar. Son dos consuelos. Ahí sí que yo difiero de mi amigo Macarrulla, son dos, digamos, actividades que resultan ser antagónicas. El político no puede ir a hacer dinero y el empresario no va a ir a hacer política pura, porque la política pura implica pensar en el pueblo, en distribuir y en entregar recursos y mejorar condiciones de vida. Sí. Bueno, Lita. Sí, bueno, Margarita, bienvenida. De verdad que nos sentimos muy bien escuchando la importante exposición. Nuestro país se enfrenta grandes desafíos después de esta pandemia, igual que el mundo. Todo cambió después de marzo del año pasado. Estamos incluyendo el esquema de la seguridad. Aquí tenemos un serio problema de seguridad ciudadana que estamos abordando, un tema de reforma policial en el que el gobierno ha tratado de ser inclusivo, de incluir los puntos de los diferentes sectores. Está el tema de el colapso del Estado haitiano. Es decir, Haití como sociedad, el pueblo haitiano quedó al desamparo, se desarticularon las instituciones, Naciones Unidas intervino, se agotaron los recursos, nadie cooperó, se tuvo que ir la MINUSTAH, que fue definitivamente por falta de economía. ¿Qué ves de este llamado que hace el presidente a la unidad de los dominicanos para tomar una posición unitaria como sociedad frente a nuestro papel, la cooperación que podemos hacer y el papel que debe jugar la comunidad internacional? Definitivamente que el tema de Haití siempre ha sido un tema que ha estado pues muy cercano a nosotros. Esto es un matrimonio sin divorcio. Nosotros históricamente, recuérdense que nuestra independencia fue justamente del país vecino de Haití. Y que Haití además fue el primer país en lograr su independencia y en lograr abolir la esclavitud. O sea que hay una historia conjunta muy profunda y importante de poder también tener en cuenta a los fines de vivir el presente y que no se repita la historia. También hay un elemento cultural importante. O sea, nosotros tenemos una vocación que va más hacia Norteamérica, con apertura también hacia Europa. Haití tiene raíces más culturales, más de otro continente, aunque su padre inicial o su protector y su con el país que se vinculaba en Europa era Francia. Sin embargo, Francia lo ha dejado abandonado. Nosotros en República Dominicana tenemos que lidiar con esta situación de manera constante y permanente. Ahora mismo, como tú bien dices, Oli, hay una situación que se presenta de una inestabilidad que resulta ser
no quiero decir peligrosa, pero sí que tiene que llamar la voz de alerta y hasta de alarma en República Dominicana. Nosotros tenemos que proteger nuestra frontera, sellarla de la manera más, digamos, eficiente posible. Y también tenemos que, por supuesto, salvaguardar nuestro territorio. Recuerden también que uno de los elementos constitutivos de un Estado es el territorio, y que la principal, digamos, función que tiene el jefe de Estado, que por eso es el comandante en las Fuerzas Armadas, es la salvaguarda de ese territorio, la protección de nuestra ciudadanía y la protección por igual del pueblo. Así es que nosotros, fíjate, como partido de la Liberación Dominicana, hemos estado participando en ese esfuerzo conjunto para poner de acuerdo toda la partidocracia dominicana en cuanto a una solución unánime para esta situación de suma inestabilidad multicausal que se está produciendo en Haití, el tema de que las bandas sean las que estén dominando en Haití, que el presidente de la República haya sido asesinado en condiciones tan oscuras, porque aún todavía hay muchas investigaciones que veo que también están ya pasándose como a un tercer plano, y eso preocupa muchísimo. Bueno, pues nosotros tenemos que tomar las medidas del lugar. Ahora, yo lo que digo es, no podemos, o nosotros como partido, lo que también hemos discutido es, no podemos asumir esta situación que se presentó ahora, que se presenta antes, que se presentará después, porque ciertamente aún Haití es un estado fallido, y es un estado fallido porque el territorio no lo controlan las fuerzas de gobierno estatales. Nosotros tenemos que saber que vamos a tener que convivir con esto. No podemos tomar medidas extremas de manera que también eso afecte nuestra imagen internacional. Nuestra mayor dependencia es del turismo, y además de esto necesitamos inversión extranjera para la producción de empleos. Si nosotros damos la señal de que nosotros aquí estamos a punto de una guerra civil entre República Dominicana y Haití, eso va a dañar mucho nuestra imagen internacional de manera, y no solamente por imagen, sino, o sea, económicamente el impacto que eso puede tener a nivel macro. Pero también hay que verlo en tres aristas, o sea, la parte política y social, la parte económica y cultural, y esta parte de la incidencia en el turismo y en la imagen internacional. En base a esos tres aspectos, que yo los delimitaría y haría un FODA, digamos, y ver también los pros y los contras en cada uno de estos aspectos, entonces tomar las decisiones como gobierno. Yo creo que lo que se ha hecho de blindar o se ha dicho que se ha hecho de blindar la frontera es importante. Ahora, lo que hemos visto es una cosa, Joli, lo que sí hemos visto, nosotros nos reunimos, y yo de manera particular, porque bueno, este es un tema que como futura gobernante me interesa muchísimo, y he estado también cuando nosotros hicimos ¿se recuerdan la jornada de... El plan de regularización. El plan de regulación y legalización de los inmigrantes, inmigrantes en sentido general, no necesariamente solamente de Haití, porque también tenemos inmigrantes de otros países. Claro. Sí. Entonces, cuando implementamos este plan de regularización, pues también estuvimos muy involucrados en esto, y nos reunimos con los legisladores de la frontera del PLD. Y lo que ellos nos cuentan y nos dicen y nos aseguran es que no hay 11,000 efectivos en la frontera, apenas pueden llegar a unos 200 apenas. El comercio que se había dicho que estaba interrumpido, que no se estaba llevando a cabo, no es cierto. El comercio estaba completamente abierto. Lo que no había era, fíjense ustedes, porque es que el pueblo haitiano es... Perdón, ¿cuándo usted recibió la información de que no había miles de efectivos, sino 200? El lunes.
El lunes pasado. El lunes pasado. Oye, el lunes pasado. por comunidad. No. Ellos dicen, mire, nosotros pensamos que eso no debe de pasar de 200 efectivos. Pero ese es al ojo por ciento que yo están. Claro. Sí. Entre 200 y 11.000 basta el ojo entre 200 y 11.000. Basta un ojo medio abierto. Con un solo medio abierto. Lo del comercio es el ¿En qué zona de la frontera? Es comprensible porque si usted aparte no le facilita el intercambio a los que están allá, pues usted lo está trayendo para acá. No, porque el mercado estaba abierto hoy. El mercado estaba abierto y de nuestra parte, porque recuérdate que Haití es nuestro principal socio comercial. Y de nuestra parte, pero tú dices ahora por la situación. Sí, es decir, se ha ido deteriorando. Llegó a un pero de nuestra parte, la oferta para comercio con Haití seguía abierta. Ahora, ellos estaban más interesados solamente en comprar el combustible. Claro. Que por eso ustedes vieron los grandes entaponamientos que se vieron en algunas gráficas que presentaron en las estaciones o en la estación de gasolina, que justamente pertenece, ¿verdad?, al alcalde, nos dijeron. Eso que usted acaba de revelar. Entonces, pero muy grave. Amerita una serie de respuestas, porque entonces se habría anunciado el despliegue, pero el despliegue prácticamente se ha quedado como un anuncio, no existe como tal. No, entonces hay una mentira de parte de las Fuerzas Armadas de decir que tiene ese despliegue. Pero además de eso, está también el tema de la especulación con los combustibles. O sea, se está cargando en motores, en motores de dos gomas, motocicletas a motor, para cargar entonces lleno el tanque. Se hace el trasiego en la frontera, se lleva a Haití, se vende el galón de la gasolina a 500 y pico de pesos, y lo que ha habido entonces es una especulación con la gasolina. Lo que nosotros dijimos fue, vamos a que creo que hubo un intento por parte de Industria y Comercio de llevar entonces la gasolina y que fuera vendida allá, pero hubo entonces un problema. Vamos con José. Bueno, sí. Escúchame, vamos José. Adelante. Sí. Brevemente, dos cosas. Hace 2 semanas nos levantamos con la terrible noticia de que el doctor Reinaldo Pareta había decidido quitarse la vida. Sí. Ya lo había hecho César Prieto a inicio del año pasado. ¿Qué reflexión ha hecho usted sobre este tema de políticos tomando estas decisiones tan lamentables, la forma de terminar con su carrera, sobre todo Reinaldo, con una carrera tan exitosa? Sí. 20 años en el PLD como secretario general, presidente de la Asamblea. Solamente le faltó la presidencia de la República para tener una carrera totalmente exitosa. Eso por un lado. Y por otro lado, el Código Penal que se está discutiendo en el Congreso ha generado 2 debates interesantes, entre otros muchos, vinculados a la violencia intrafamiliar. El tema de la violación sexual intrafamiliar, que ha generado un debate interesante, y el tema de la violencia en la crianza de los niños y niñas. Sí. ¿Qué opinión le merecen estos temas? Bueno, con relación a la muerte de Reinaldo, que lo lamentamos enormemente, porque Reinaldo primero fue mi profesor, antes que yo conocerlo en la vida política. Él era regidor en esa época, fue mi profesor en primer semestre de Derecho. Recuerdo que cuando yo tomaba clases 012 ahí en Ciencias Jurídicas, yo iba cruzando por el aula, y entonces en el primer piso, y yo vi así como este gallito, y yo decía... Le decían el gallito a él. ¿Quién era que le decía el gallito? Y siempre con su él usaba chacabanas en aquella época, almidonada como una percha, y entonces yo pasé, digo yo, ¿y ese quién es? Y era jovencito, se había ganado el premio Ducudrey, y yo decía, ¿y quién es ese jovencito? No sé, es el profesor. Digo yo, ajá, eso fue buenísimo, no sé cuánto. Digo yo, pues yo quiero clase con ese. Cogí clase 5 veces con él, y peleábamos muchísimo, porque él me decía bachiller, y yo le decía Cedeño. Yo me llamo Margarita Cedeño. Y vivíamos peleando, y entonces inclusive una vez me exoneró un examen, pero en medio del examen él me llama bachiller. Digo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué fue lo que le hice? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema de usted conmigo? Y entonces está exonerada. Ay, profe, perdón, disculpe. En paz descanse. La verdad que tenemos historias muy lindas con él. Fue mi asesor de tesis. Sí, me dolió mucho. Su caso, fíjate, yo no, por supuesto, no estoy para nada de acuerdo con el suicidio, como católica que soy. Hemos orado muchísimo por su alma.
Pero es hasta comprensible, o sea, Reinaldo era un hombre con una dignidad extrema, absoluta, y él, una persona de la vida pública, que estuvo todo el tiempo en esa gran exposición en la vida política, un hombre súper solidario, que asumió grandes causas, verse porque su cáncer fue un cáncer que lo sacó de toda actividad. Entonces, verse así, yo creo que para él fue un poco muy difícil, entró en un estado de depresión y bueno, lamentablemente tomó esa decisión. Pero no es nada que está pasando solamente a los políticos, José. En realidad, esta pandemia también tiene un componente psicológico importante y yo he apelado a que tenemos que tener políticas públicas para proteger y para promover la salud mental en la población dominicana. Bueno, el gobierno tiene que entrar ya con los psicólogos en salud pública para que pueda trabajarse este tema. Lo pueden hacer desde el mismo Progresando con Solidaridad, con todas las familias que están allí incluidas, comenzar por ahí, ese es un gran nicho. Vi el anuncio de la directora de INAIPI, que la veo que está como muy en la cosa la señora, de que va a proteger a las familias, va a acompañar a las familias de niños menores de 5 años, porque esta pandemia ha generado un estado de ansiedad, de temor, el encerramiento. Nosotros como individuos somos de manera natural entes sociales y no podemos interactuar de una manera normal. La falta de empleo, la inseguridad en la generación de ingresos, pero también de la enfermedad misma. O sea, la gente está asustada de que me puede dar, se me puede pegar, qué va a pasar. El duelo, no estamos acompañando a las personas a manejar el duelo, y un duelo que es totalmente inhumano. O sea, usted entrega a su familiar, dura una semana, 15 días, un mes, y le dicen, y nunca lo vio, y le dicen se murió. Óyeme, eso es una cosa de locura. O sea, hay que trabajar el tema de la salud mental. Después he visto lo del debate de la corrección de los menores. Sí, mira, es que todo ha cambiado y tenemos que adaptarnos. Y es verdad, por ejemplo, yo llegué a dar pelas. Mis hijos, gracias al Señor, nada más le tocó creo que una pela a cada uno. Aunque algunos se quejan y dicen que no, que yo le di un chin más. Sí, pero yo le doy una, porque es bueno darle una, pero en el momento oportuno. Ahora sin pique. Porque es que hay unas pelas habladas que antes se daban. Entonces ya cada vez más se van hablando menos y ya lo que toca es hablar sin dar la pela. Pero ahora se está intentando regular hasta el lenguaje. Es que de cómo uno corrija y de cómo uno se comporte con sus hijos, así tus hijos van a ser. Si tú los corriges con amor, si tú los sientas, les explicas. Mi abuela siempre decía, cuando tú digas un no, explícale el por qué. Porque aprenden. Y ya le queda como lección de que no, tú no puedes ir a esa fiesta por esto y aquello. Y ya, mis hijos se autocorrigían. Ellos decían, no, yo ni le voy a preguntar a mami porque ella va a decir que no. ¿Y por qué ella va a decir que no? Sí, por esto y esto. Sí. Y ya, sí. Y cuando tú lo corriges con arrogancia, el niño es arrogante. Por eso tú ves que hay muchos jóvenes que son muy arrogantes y que no se saben expresar y que quieren imponer su posición en base a altanería, porque así lo han corregido los padres. Entonces sí, hay que ser amoroso, firme y además de eso no excederse en el castigo. Porque si te excedes también ya resulta el niño lo entiende, lo asume como un abuso y se convierte en un abusador. Es complejo. El tema es complejo. O sea, que usted está de acuerdo con la modificación del código. Yo no he estudiado cuál es efectivamente el alcance de la literatura que está allí, porque los abogados sabemos que cada palabra cuenta. Sí, así es. No lo he estudiado, pero sí en el fondo la filosofía es que nosotros debemos de corregir con amor, con firmeza y con razón. Con el tema de la violencia sexual intrafamiliar. La violencia sexual intrafamiliar, tú sabes que fue mi tema siempre, o sea, fue un tema con el que trabajé enormemente. Trabajamos para la protección tanto de la mujer,
la sanción meritoria del hombre, el cambio de conducta del hombre a través de parejas felices y la protección de los niños que quedaban huérfanos frutos de feminicidio. Que fue una iniciativa también que tuvimos nosotros. Los niños nunca fueron atendidos. Yo decía, cada vez que había una muerte de una mujer, se me partía el alma, pero yo también decía, pero los niños, se están quedando unos niños ahí huérfanos. ¿Y quién está viendo esos niños? Nada más nos estamos enfocando en el asesino, pero esos niños que son víctimas, y son víctimas doblemente, o sea, pierden su madre en esas condiciones. Su padre va a la cárcel, por lo tanto quedan estigmatizados de que son hijos de un asesino. Y las familias, porque se quedan siempre con una abuela, generalmente la abuela materna, pero las familias son enemigas, porque tú me mataste a mi hija y tú metiste preso a mi hijo. Entonces, quien queda atrapado en este conflicto mayúsculo, innecesario y de una espiral de violencia, son los niños. Y ahí entramos nosotros, a proteger entonces esos niños con programas bellísimos que teníamos para ellos desde Progresando con Solidaridad. Y creo que tenemos que seguir, pues por supuesto, fortaleciendo esa parte de la protección de la mujer y de la sanción del victimario. Yo asistí a varios de esas actividades que usted dice. Perdón, es que doña Carmen Inver, la doctora, la doctora Carmen Inver dice que doña Margarita tiene razón. El senador, Listín Diario de hoy, nos manda a Carmen Inver. Doña Carmen, senador, sí. Dionis Sánchez denuncia en Pedernales, no hay control fronterizo. Sigue entrando y saliendo de todo. El senador Dionis Sánchez. En Pedernales no hay control fronterizo, contrario a como ha manifestado el gobierno y los titulares de los organismos de seguridad. Sí. Lo que nosotros apelamos es siempre a la verdad, a la transparencia. A mí me gusta mucho todo este tema de transparencia. Señores, miren, yo le digo la verdad. Yo sin transparencia no sé gobernar, no sé actuar, no sé servir. Mi equipo lo sabe. ¿Por qué? Porque cuando tú escondes cosas, tú tienes que tener la mente. Dicen que para comer pescado y hablar mentira hay que tener mucho cuidado, pero es que de verdad tú tienes que tener la mente en muchas cosas. Entonces yo le decía, yo tengo que tener mi mente adelante, propositiva, con visión. O sea, lo mío es ver para dónde que yo voy. Yo no puedo estar buscando que si hay aquí o hay allí. No. Entonces, transparencia. Porque al final la verdad siempre sale. Hay que poner la valla. Entonces, ¿usted la apoya? Escúchame. Esto tiene un orden. Lenchi, por favor. Muy bien. Mi querido profesor Lenchi. Doctora, ¿usted conoce bien al profesor Lenchi? Oh, pero por favor. Porque él es un hombre de la casa suya, aunque él vive del otro lado. Sí. Eso es un conflicto que tengo, porque el cariño lo tengo para ella también. Pero vive del otro lado. Yo tengo, ese es un ligero conflicto que se solucionará. Le vamos a poner un piso a la casa para que vivamos uno arriba del otro. Porque mi cariño, eso se sorteará. Tengo un cariño muy especial y una relación amistosa muy linda con Margarita. Tan linda como su sonrisa. Ay, gracias. Que es una sonrisa amigable, permanente. Que por eso tengo que ser candidata ahora y presidenta pronto, porque si espero a Leonel se me caen los dientes. Él se fijará bien esos dientes. Él fijará bien los dientes. Pero también debo añadir que yo sí creo. Pero yo sí creo que Margarita está siempre rejuvenecida. Se parece a Antonio. Que está de cumple. Ellos como que cumplen años para ganar juventud. Adelante, Lenchi. Es que hacemos lo que nos gusta, ¿verdad, Antonio? Y Antonio es un gran servidor. Antonio se preocupa por su pueblo y ha encontrado la mejor manera de servirle a su pueblo, que es con una comunicación certera, una comunicación reflexiva, propositiva y con un análisis profundo de la realidad y muy plural. Así es. Por eso somos felices. Hacemos lo que nos gusta. Aprovecho para felicitar de nuevo a Antonio. Adelante. Dos cosas, Margarita. La primera es relativa a lo que dijiste. Bueno, porque yo la tuteo, se me hace difícil. Sí, por favor, con ella siempre es fácil hablar. Por favor. Con ella siempre es fácil hablar. Sí, por favor. Hablaste de que el PLD perdió, porque fue derrotado.
ser candidato o precandidato de un partido derrotado que sale de gobierno no es tan fácil, porque usted no puede venir con los mismos discursos. Entonces, Margarita, que la conocemos como una política innovadora, muy exitosa, no hay dudas, en su participación en el Estado, ¿qué discurso nuevo puede ofrecer al país, a los ciudadanos de República Dominicana, para que pueda engarzar con esos ciudadanos? No me refiero a lo que decía Jonathan, a la parte partidaria, no. Propuestas que sean realmente diferenciadoras, si la podríamos resumir. Y segundo, Margarita, ¿qué piensa eso que pasó, que está ocurriendo en Nicaragua, su idea sobre eso? Y luego, ¿habrá algún conflicto en la calle? Luego usted es candidato y Leonel, porque Leonel seguro que va a ser candidato, ¿sabes? ¿Tú crees? Adelante. Es ahí el dilema que tenemos. Bueno, Leonel, que se prepare. Esto está duro, no ha comenzado. Ay, Dios mío. Fíjate una cosa, o sea, cuando digo nosotros perdimos fue también fruto de varias situaciones, y una de ellas también esa división que hubo, y la gente quería transformación y quería cambio, que es lo que yo ahora estoy brindándole a mi partido. Y que podamos entonces efectivamente, esa semilla de la transformación está ahí dentro con militantes, cientos de miles de militantes honestos, trabajadores, preparados, con vocación de servicio, con compromiso y con responsabilidad. Y esa estructura partidaria la tenemos, pero además aquello fue un asunto de un luto de tal vez 2 o 3 meses, porque tú estás viendo o estamos viendo cómo el Partido de la Liberación Dominicana está siendo receptor de un afluente de dominicanos y dominicanas que en pocos meses han entendido que el único partido que sabe gobernar bien en este país es el Partido de la Liberación Dominicana, que se han dado cuenta que en los únicos gobiernos donde han progresado, donde han podido echar adelante, han sacado su carrito, han sacado su nevera, han ampliado, han tenido 2, 3 televisiones, comen bien, porque no era solamente comer primero, era también comer bien es primero, donde tenían una seguridad en la protección social. El partido que pensó en brindarle buena salud a la población a través de la cobertura del Seguro Nacional de Salud, con la creación también y la construcción y remodelación de hospitales de primer nivel, la atención en la educación en la primera infancia. O sea, se dieron cuenta inmediatamente, despertaron del letargo mediático y la amnesia temporal que nos creó esa campaña. Entonces, es muy fácil para mí, Lenchi, es muy fácil yo representar a mi partido, del que yo me siento orgullosa, porque yo he sido partícipe desde dentro, desde fuera, desde un lado, desde el 94 con el Frente Patriótico, hemos estado ahí junto a esos grandes liderazgos de mi partido, que yo sé que volveremos juntos, unidos al poder. Los que estaban, los que están llegando, los que vendrán y los que consolidarán por siempre la obra excelente, maravillosa de gobierno que hemos hecho y que seguiremos haciendo. En cuanto a lo innovador, sí es verdad, yo soy una persona muy innovadora. De hecho, nosotros en el gabinete denominamos también el año de la innovación de mi gabinete, y nosotros entonces es adaptarnos a los tiempos. Vamos a ver lo que encontramos, y vamos a esperar cómo se va desarrollando, porque bueno, también aunque uno no se basa en las debilidades del oponente, pero nos la están poniendo muy fácil, porque también ya el pueblo se dio cuenta, ¿verdad?, de que es un desgobierno, o sea, y el cambio que se prometió ha sido un fracaso. El pueblo se siente decepcionado y nosotros tenemos que volver a retomar las esperanzas, la motivación del pueblo dominicano para que haya dinamismo y para que nuestra economía se mantenga estable, flotando, creciendo de manera sostenida. Y hay temas que tenemos que incluir en la agenda,
de manera también, además de todos los temas que hemos estado trabajando, educación, salud, protección social, estabilidad macroeconómica, inversión nacional y extranjera, creación de empleos. O sea, tenemos que trabajar intensamente en la creación de empleo a través, inclusive, de algunas ideas disruptivas que incluyan la participación, digamos, en un porcentaje de principalía de las nuevas tecnologías de comunicación y de información que siempre han representado un gran salto para el desarrollo, pero que ahora más que nunca llegaron para quedarse. Por eso hicimos los centros tecnológicos comunitarios, que también en esta pandemia pues pudieron demostrar la importancia, la necesidad y la pertinencia de que lo tuviésemos, y José ahí ese era un gran abanderado también de los centros, de que tuviesen entonces en esas comunidades para poder cerrar la brecha digital y la brecha social que me generaba esa brecha digital. Así es que haremos grandes cosas. Claro que sí. Usted la va a ver y va a ser parte, porque aquí cabemos todos. A propósito del PLD y del gobierno. Sobre Nicaragua. Nicaragua representa una situación realmente a tomar muy en cuenta, junto con Venezuela. Yo creo que es una materia de que desde la OEA, que es el gran promotor de la democracia para América Latina, pues se puede hacer una labor de ver hacia dónde vamos. Estados Unidos ya está tomando medidas a partir del resultado de estas elecciones y hay que trabajar para que países como ese pues pueda volver a resurgir la real democracia a través de elecciones libres, la participación, por ejemplo. Todos condenamos la no participación y encarcelamiento de candidatos y candidatas que podían estar compitiendo con el presidente. El presidente yo creo que tiene, y la vicepresidenta, la mejor intención de trabajar por su pueblo y por su país, pero lo han estado manejando por un camino que no es el apropiado. Y ahí es que un líder tuyo y una persona muy queridísima mía hubiese hecho una gestión extraordinaria en la OEA. Entonces Venezuela, Nicaragua. Al señor usted propone Fernández. que lo lleven para la OEA. Usted propone que lo pudiéramos llevar como secretario general de la OEA. No hay por qué tenerle miedo. No, miedo no, por el contrario. No, porque es que realmente sus condiciones sería un gran secretario general de la OEA, sí. Claro, sí. De lujo. Y hasta de la ONU. Sí. También. Claro no, pero en este caso él puede ayudar, él puede mediar aún sin ser. Y además República haría lo que él quiere hacer, que no lo tiene que hacer ni lo va a hacer desde la presidencia, lo haría, doctora, que es justamente elevar la imagen, el nombre y la grandeza de la República Dominicana a nivel internacional. Un tema que no podemos dejar de tratar, doctora. El tema que tiene que ver, el tema que tiene que ver con las acusaciones que se hacen contra el gobierno del presidente Medina, varios expedientes de personas que sirvieron a ese gobierno, incluyendo personas muy cercanas, familiares del expresidente Medina. La posición suya frente a estas indagaciones judiciales y a estas acusaciones. Bueno, el presidente Medina estuvo de cumpleaños ayer y sé que estuvo muy tranquilito porque claro, o sea, toda esta situación lo afecta mucho. La verdad que él ha sido una persona muy, muy fuerte y de mucha resiliencia. Y mi posición desde el principio, Julio, ha sido invariable. O sea, que se investigue a todo el que tenga que investigarse, pero a todo el mundo, que se investigue profundamente, que se haga respetando el debido proceso, el derecho constitucional de que todos somos, o el principio constitucional de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y esta demostración se hace en el sistema de justicia, en los tribunales.
Ojalá que ustedes, que son unos medios de comunicación tan responsables, pudiesen ayudarnos a que esa condena, a partir de investigaciones que se realicen, no se hagan ex post, no se lleven a cabo mediáticamente, sino que pudiese esperarse a que se cumpla con el debido proceso, se cumplan todas las leyes, se respete el derecho de defensa. Y lo digo por todos y por todo, o sea, no solamente para ese caso, o para esos casos, pero sí, investigación profunda, respeto al debido proceso y cero impunidad. De acuerdo. Bueno, antes de concluir, que está con nosotros Cristina Lizardo, miembro del comité político del PLD, expresidente del Senado. Expresidente del Senado. Mi primera mujer presidenta del Senado. ¿Por qué usted apoya a la doctora Cedeño? Bien, buenos días a todos mis amigos. Sí. Ustedes son el programa referente. Gracias. Realmente para mí es muy fácil acompañar en las aspiraciones y en la candidatura y en el proceso presidenta de la República a Margarita Cedeño. Me identifico con sus planteamientos. He comprobado en cada una de las participaciones que tengo y conocimiento en mi experiencia como candidata en otros momentos, que tiene toda la capacidad y que goza de la cercanía, la admiración, y que en cada punto encontramos personas que pueden dar testimonio de su desarrollo en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, y cómo no será siendo presidenta de la República. Nos sentimos representados. Nos sentimos que el Partido de la Liberación Dominicana está en un momento importantísimo, con candidatos y candidatas de mucha categoría, de mucho valor, y que van a aportar mucho a la dinámica del PLD. Y en estos encuentros que tenemos, calladitos, en cada uno de los lugares, sentimos que la gente, cuando se menciona a Margarita, va y le expresa realmente su cariño. De manera que yo me siento orgullosa de acompañar en esta tarea a Margarita, mi querida Margarita, mi querida hermana Margarita. Gracias, mi querida Cris, gracias. Es un sentimiento orgánico el que la gente siente por mí, y eso es lindo, porque yo soy muy austera, y eso de que estarle dando a la gente para que me quiera, ustedes saben que conmigo eso no va. Entonces, yo les agradezco que me quieran de verdad. Yo no quería decir esa palabra ya. Yo les agradezco que me quieran de verdad, y que me quieran como yo soy, y bueno, y ahora aprovecho y anuncio el Quiéreme Como Soy, que están haciendo una labor extraordinaria también ahí con los niños con discapacidad, bellísimo. Sí. Mi hermano Villanueva, y bueno, pues así es, o sea, yo lo que quiero es despertar el sentimiento patrio, ciudadano, la ciudadanía responsable, que la gente vote por el que sienta que lo va a representar mejor, por el que sienta que soy como yo, me entiende, conoce de mi situación. O sea, no se dejen llevar de mucha parafernalia ni anuncios ni nada. Dejen que su corazón hable, dejen que sea la experiencia también y lo que ustedes han recibido lo que marque esta próxima presidencia. Y conmigo ustedes saben que cuentan. Yo estoy abriendo camino para otras mujeres, pero también para los jóvenes, y oportunidades para que todos y todas podamos llegar un nuevo liderazgo, un liderazgo para un nuevo mundo, para una nueva sociedad, y donde todos y todas tenemos que participar. Y un nuevo PLD. Conmigo cuenten. Doña Margarita. Un PLD transformado, un PLD reformado, un PLD con esa dirigencia que ha estado ahí, y que déjenme decirles que ahora ustedes saben que estamos con lo de la LOE, la Ley de Organización Electoral, y que muchos, miles y miles de miembros estaban muy tranquilitos hasta que yo salí. Y ahí entonces ahora sí, porque estaban como que estaban de capa caída, que si no estaban entusiasmados, y ahora entonces se ha abierto un mar de esperanza.
de renovación y de mucho optimismo, que es lo que yo represento humildemente. Doctora, finalmente le preguntábamos al doctor Fernández, el presidente Fernández en Nueva York, el caso único, ¿no? de su hija, de Yolanda América, que pudiera verse precisada a escoger entre sus dos padres en una boleta presidencial. Bueno, Lionel dio una respuesta genial. Él le recomendaba a ella. Ustedes se la encontraron genial. Él le recomendaba a ella la abstención, como ella ama a sus dos padres, ella ama. La abstención. Mira, Yolanda estaría en una posición privilegiada en el caso de que Leonel decida ser el candidato. Ella realmente, te diré, es su primer voto. Ella nos ama a los dos. Y además ella tiene esa niña tiene un alma noble, con una espiritualidad tan elevada. Bueno, que Dios me la bendiga y me la guarde grandemente siempre. Entonces, es su primer voto. Yo tal vez tendría una posición más aguerrida, más sólida, más definida. Y yo le diría, mi amor, es tu primer voto. No lo desperdicies. ¡Qué bella! Tienes que tomar decisión. La vida se trata de tomar decisiones. Y hay que agarrar el toro por los cuernos desde el principio. No se puede evadir responsabilidades. Tienes el privilegio de poder elegir quién te va a gobernar. Y tienes el doble privilegio de decidir si lo quieres hacer con tu padre o con tu madre. Un liderazgo femenino, probado, que ella ha vivido todos mis sacrificios. A ella le interesa, ella ha dado muestra de que le interesa la política. Entonces, ella, yo creo... Ella ha dado muestra de que le interesa la política. Para nada, no, ella no le interesa. A ninguno de mis tres hijos. Pero entonces, ¿cómo para saber cómo ella podría pensar. Usted vio, yo que estaba inspirada. Carajo, lo que iba a decir a Yolanda. Lo que le quiero decir es que si ella tiene una posición tomada sobre temas como feminismo, medio ambiente, transparencia, yo podría inferir cómo ella... Sensibilidad. No, yo creo que ella... Entonces, ¿cómo terminaba la locución? No, ella que vote por quien ella entienda que puede hacer un mejor trabajo, aunque yo sé que ella tiene una vena solidaria como yo, y puede también inclinarse por quien más lo necesite. O sea, yo no me pondría guapa. Pero además tiene... Para nada. Lo que yo sí quiero es que ella vote. Claro que sí. Y sin conflicto. O sea, lo contrario a lo que dice Leonel, porque Leonel le sugiere que no lo haga. No, Leonel le dice a ella que no vote. Se devolvió. Claro que sí. Hoy va a decir lo contrario. De todas maneras, siendo ella la que está diciendo eso, yo no la obligaría nunca, Jonathan. Yo nunca la obligaría que vote por mí. No, yo la concienciaría. Ella tendría un argumento fuerte porque ella le dice, ya tu papá fue. Papi, ya tú fuiste. Papi, ya tú fuiste. Vamos a llamar a mi ahora. Ella tomará la mejor decisión. Ella será inteligente. Yo creo que por eso era que Leonel decía, no, que no vote. No, porque no dice que no vote. Tú sabes que es una salida sentimental, emocional. Gracias. Mira, pero no vamos a aprovechar a Antonio. Somos una familia linda, o sea, y Antonio no lo vamos a aprovechar. Está bien. Como decía un chiste por ahí, nos dividimos por compatibilidad de caracteres. Bueno, muchas gracias a la doctora. Gracias a ustedes. Termino con mi corazoncito y ese corazoncito para cada uno de ustedes. Los quiero, aprovecho también para, valorar y felicitar el trabajo que realizan cada día. Gracias por recibirme aquí siempre como en mi casa. A Antonio, mi corazón siempre. Antonio me da mis mejores felicidades. Me la da de manera intelectual en esta entrevista. Me la da creándome un espacio en Jet Set para ir a bailar. Cuando salga del luto, ahí vamos. Besitos a todo el pueblo dominicano. Los quiero, los amo grandemente. Gracias.